Hola, hoy tenemos la clase de Introducción a la Constitución Nacional. Es la primera vez que vamos a hablar de Constitución y para muchos de ustedes es la primera vez que se acercan a materia constitucional, así que vamos a ir muy de menor a mayor. Vamos a tener varias unidades a lo largo de la materia que van a explicar distintos aspectos de nuestra Constitución Nacional. Hoy vamos a hacer una introducción histórica, explicar algunos elementos que iremos desarrollando con el tiempo, gradualmente en las otras unidades. Les recuerdo que la presentación de PowerPoint y los materiales que acompañan esta unidad están en catedradistefanocbc.com, que es el blog de la materia, y también en Campus Educativa, que es el campus de la Secretaría Académica de la Universidad, donde el ciclo básico común tiene alojada esta materia. Arrancamos hablando de la Constitución Nacional y nos tenemos que remontar a sus antecedentes. La Constitución Nacional no surge de un momento a otro, es fruto de un proceso histórico, político, sociológico en el nivel nacional y en el nivel internacional. Los procesos no son aislados nunca, sino que los procesos son parte de momentos históricos de los países y del mundo en general. La globalización no lo es tal solamente desde la revolución de los medios informáticos y de comunicación. La globalización se puede encontrar en antecedentes históricos que van mucho más allá. Algunos autores fijan el comienzo de este proceso nacional de acuerdo rumbo a la Constitución Nacional el 25 de mayo de 1810 como un día icónico. Pero todos ustedes saben que durante los años 1809, 1810, 1811 se produjo el proceso de independencia de la gran mayoría de las naciones de lo que es América Latina, de las Américas españolas en ese momento. A partir de ese instante, el proceso patrio avanzó en la formulación de mecanismos jurídicos que permitieran organizar un Estado que heredara el territorio del Virreinato del Río de la Plata y que tuviera un desarrollo jurídico, una forma de organización jurídica que le permitiera desarrollarse en un ámbito de unidad y crear esa nueva nación que estaba naciendo. Hay un periodo de prácticamente 45 años que va desde 1810 hasta 1853, se extiende hasta 1860, pero vamos a fijar el periodo 1810-1853, donde hay tres etapas, ¿no? La primera tiene que ver justamente con la gestación de la Revolución de Mayo y de los procesos posteriores, la lucha contra el realismo, o sea, contra la réplica española para intentar conservar el poder virreinal sobre el territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata. Y el proceso incipiente de la construcción de herramientas de gobierno como el directorio, los triunviratos y todos los procesos que van construyendo la realidad de las provincias unidas del Río de la Plata, que empiezan a encontrar ese camino. La tarea de nuestros próceres Belgrano, el gran padre de la patria San Martín, que tienen que ver justamente con las luchas por la independencia. En ese momento también se empezaron a consagrar primero algunas herramientas indispensables para constituir lo que luego sería el Estado argentino. La Asamblea del año 13, que generó un proceso preconstitucional y que, entre otras cosas tan importantes, aprobó la libertad de vientres, o sea, el final de la esclavitud. Desgraciadamente era el final de la esclavitud para aquellas personas que nacían de ahí en adelante, libertad de vientres, pero siguió la esclavitud para los esclavos que estaban en situación de esclavitud previa justamente a la Asamblea del año 13. El Congreso de Tucumán de 1816 fue un paso en ese sentido. Estamos hablando de los primeros momentos donde también había fundamentalmente una mirada puesta en
frenar el avance realista que trataba de reconquistar las tierras del Virreinato del Río de la Plata. Un segundo momento, un momento intenso, un momento fuerte, es la disputa de poder interna, ideológico y de caudillismo en la Argentina. Efectivamente empezaron a sucederse dos facciones, una que se autodenominó federales y otra se autodenominó unitarios, los unitarios con la vocación política de tener una estructura de organización nacional centralizada, con la cabeza política en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto de Buenos Aires, para definirlo como en ese momento, y sin delegación de poder en las provincias. Los federales, la extracción federal, tenía una visión antagónica que tenía que ver con la construcción de un modelo de nación con un poder descentralizado donde las provincias, los estados provinciales conservaran un poder importante a la hora de establecer cuáles eran los derechos centrales y los derechos de las provincias. No era solo un modelo que se discutía en la proto-Argentina, en las provincias unidas del Virreinato del Río de la Plata, que a esa altura ya eran 14 provincias, sino que era una discusión a nivel mundial también. En Estados Unidos, que estaban en un proceso también constitucional, se estaba discutiendo cuál era el modelo de organización y las corrientes también tenían que ver con estas dos que les estoy describiendo a rasgos generales en este momento. Por supuesto que dentro del sector unitario había diferencias, había sectores más ortodoxos y otros más conciliadores, y había también muchas corrientes dentro del sector federal. Miren cuántas corrientes había que el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, Juan Manuel de Rosas, que si la memoria no me falla fue gobernador de 1932 a 1952, 20 años, me puedo equivocar, pero más o menos son esas las fechas, 1832-1852, se declaraba federal, y quien a la postre fuera su vencedor, Justo José de Urquiza, era también de la corriente federal. Nada más que Rosas defendía el manejo estratégico del puerto de Buenos Aires y justamente Urquiza defendía los intereses del sector federal de lo que eran las provincias fuera de la provincia de Buenos Aires. Configurado esto, se dieron muchos procesos de idas y vueltas, negociaciones, discusiones ideológicas que también llegaron a batallas puntuales, a disputas de poder provincial, a disputa de poder en las mismas provincias entre caudillos que no eran que se disputaban el poder territorial. Y vamos a ir llegando a una serie de acuerdos que tratan de ir generando conciencia acerca de la necesidad de la unificación. Igualmente, más allá de esos acuerdos, el hecho histórico que marca el quiebre en este proceso tiene que ver con una batalla puntual en la cual Urquiza le gana en 1852, en la batalla conocida como la Batalla de Caseros, a Rosas el poder, y a partir de ese momento, con la salida de Rosas, se empiezan a generar los instrumentos y los acuerdos, a acelerar los procesos para llegar a sancionar una constitución nacional. De 1852 en adelante empiezan a generarse acuerdos, pactos, acelerarse acuerdos y pactos. Lo más importante que podemos reconocer en ese momento es el Acuerdo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí se hizo una reunión preconstituyente donde participaron delegados de las distintas provincias y donde se hicieron los acuerdos políticos. Efectivamente, los acuerdos políticos que preconfiguraban lo que iba a ser el texto normativo de la futura Constitución Nacional. Bueno, sin Rosas, Buenos Aires igual rechazó el Acuerdo de San Nicolás, se
separó del proceso constituyente, y nuestra historia cuenta que hacia el proceso constitucional, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el debate de la Asamblea Constituyente, no estuvo representada la provincia de Buenos Aires. Por eso, al momento de sancionarse nuestra Constitución Nacional, fue una Constitución Nacional aprobada por 13 de las 14 provincias, no estando ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires. 1853, primera Constitución Nacional. Ahora, hay un proceso de 7 años, de 1853 a 1860, con Buenos Aires fuera de la Constitución. Pero luego de otra batalla, más adelante se daría la batalla de Cepeda, finalmente Buenos Aires se incorpora a la Constitución Nacional, se hace una serie de enmiendas al texto de 1853 para que Buenos Aires se incorpore, y queda nuevamente en 1860 cerrado el acuerdo que nosotros llamamos como de poder constituyente originario. La característica específica de este poder constituyente originario, que no será en un solo momento, al momento de la sanción de la Constitución del 53, sino que de alguna manera es un proceso temporal que da de 1853 a 1860, pero que cierra una etapa en la cual se consolida un modelo organizativo de un Estado, el Estado argentino, donde las 14 provincias iniciales que le integran el territorio prácticamente como lo conocemos hoy, se dan una forma de organización política, y a partir de ese momento será ese texto el que rija nuestro sistema político. Por eso hablamos de una constitución con un poder constituyente originario en 1853 y que cierra en 1860 ese proceso histórico, ese proceso fundacional. Esa Constitución Nacional va a ser una creación propia de los constituyentes, una constitución surgida de la racionalidad del momento aplicada a las necesidades de Argentina, pero contextualizada en la filosofía dominante, en el discurso político y jurídico dominante en ese momento. Es lo que se llama una constitución liberal, lo que llamamos ahora una constitución clásica, que va a encontrar sus fundamentos ideológicos profundos en el contractualismo, sin lugar a dudas, con la figura de Rousseau, de Locke, de Montesquieu, que son quienes de alguna manera le ponen el marco ideológico de sustrato a la Constitución Nacional. Va a encontrar también sus orígenes en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración de la Revolución Francesa. La inspiración de la Constitución argentina está en la ideología de la igualdad, la libertad y la fraternidad que expresa la Revolución Francesa. Y también encuentra una identidad muy fuerte con su hermana antecesora, la Constitución de los Estados Unidos, que fue un elemento sin lugar a duda de referencia para los constituyentes que en Santa Fe aprobaron la Constitución en 1853. Constitución de Estados Unidos, Declaración de los Deberes y Derechos del Hombre, y un documento jurídico importantísimo que fue realizado, escrito por el doctrinario y político Juan Bautista Alberdi, que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, que no era ni más ni menos que una propuesta que hizo Alberdi de modelo de Constitución Nacional inspirada en la Constitución de Estados Unidos, inspirada en la filosofía emanada de la Revolución Francesa y que venía del contractualismo. Por eso esa Constitución histórica va a ser una Constitución que establezca lo que nosotros vamos a llamar derechos de primera generación. Nosotros no, la doctrina. Lo que la doctrina define como derechos de primera generación, que son ni más ni menos que los derechos civiles y políticos, los derechos liberales, los derechos clásicos,
el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, a la igualdad ante la ley. Todavía la sociedad no había evolucionado para plantearse filosóficamente que la igualdad ante la ley tenía que ser la igualdad entre iguales y que los ciudadanos no se presentaban frente al derecho, frente a la ley, frente a la sociedad en igualdad de condiciones y que el solo reconocimiento a la ley de esa igualdad no era suficiente para generar una igualdad real. Pero estábamos en 1853, 1860 y teníamos nuestra primera constitución originaria. Y esa constitución tiene tres partes. La primera, una carta política, que es el preámbulo, donde reconoce el proyecto político de la nación argentina. Reconoce líneas ideológicas, principios. Es una declaración, el preámbulo justamente, una declaración política, una declaración de principios y de valores sobre los cuales se funda la nación argentina y su estructura política que va a venir posteriormente en la Constitución. Segundo, una parte dogmática, donde están los derechos, las declaraciones, las garantías y donde se establece el sistema representativo, republicano y federal y las relaciones entre el gobierno nacional y gobiernos provinciales. Cosa muy importante para ese momento, recordemos que eran unos elementos de puja, de poder más importantes de esa etapa histórica en la Argentina. Y luego la parte orgánica, o sea, la parte en la cual se organiza el Estado argentino. Se organiza con los tres poderes, el poder judicial, el poder político, el poder ejecutivo y el poder legislativo y los otros órganos del Estado. Nosotros en esta materia vamos a revisar todo, como una primera aproximación, toda la Constitución Nacional. En las próximas clases van a ver parte dogmática, derechos sociales, van a ver poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. Vamos a tener clases para cada una para revisar los primeros elementos que ustedes van a tener que ver de la Constitución Nacional. Por supuesto, esto lo van a profundizar más adelante en materias específicas que van a tener en nuestra facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Les presento ahora los momentos de evolución constitucional. Decimos que hay una constitución originaria, la de 1853 y 1860, que es la que marca, la que funda el proceso constituyente de Argentina, el modelo de organización político que tiene nuestro país. Esa constitución se mantuvo con pocas alteraciones, algunas menores que no voy a detallar en este momento, hasta el año 1949. Primer gobierno de Perón, se produce una posición política del peronismo de modificar la Constitución Nacional. Ese proceso, me detengo aquí un segundo. La Constitución Nacional es la regla de juego de todos, de las mayorías y de las minorías. Y para que un país se desarrolle hace falta que haya algunas líneas de amplio consenso. No de un consenso mayoritario, sino de un consenso realmente muy mayoritario. Las reglas de juego las tienen que fijar todos los jugadores. Luego uno va a ganar con ellas y otros van a perder. Pero las reglas de juego las tienen que establecer todos. Por eso la Constitución Nacional se dice que es pétrea, que necesita de acuerdos muy fuertes para ser modificada. En pleno auge del peronismo en 1949 se desató un proceso constitucional. Proceso constitucional que no tenía el acuerdo de la mayoría de los partidos políticos opositores. A pesar de eso, Perón avanzó y sancionó en 1949 lo que se conoció como la Constitución Justicialista. Esa Constitución regió la Argentina desde 1949 hasta 1956, que se produce el golpe de Estado que derroca al general Perón. En 1956 la Constitución justicialista fue derogada de facto, pero fue derogada y volvió a tener vigencia la Constitución de 1853-1860, que nunca más
va a dejar de tener vigencia, por supuesto, salvo con las dictaduras militares, donde con eufemismo suspendían su aplicación. Pero entonces lo que les digo es que la Constitución originaria, 1853-1860, va a ser la que de alguna manera rija todo el proceso constitucional argentino hasta el día de la fecha, salvo en el periodo 1949-1956 que rigió la Constitución justicialista. En el año 1957 se produce una reforma constitucional. Se llama elecciones de convencionales constituyentes, pero esa reforma produjo cambios parciales, pero sí un cambio muy importante, que fue la incorporación del artículo 14 bis. Con la incorporación del artículo 14 bis, como veremos a continuación, esa constitución liberal, clásica, histórica, incorpora los derechos de segunda generación, incorpora los derechos sociales, fundamentalmente incorpora los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo mejor que tenía la Constitución justicialista del 49 era justamente los derechos sociales, la incorporación de los derechos sociales. Pues bien, en 1957, con la reforma y con la incorporación del artículo 14 bis, se incorporan a la Constitución histórica los derechos sociales. Freno un segundito. Esta Constitución histórica incorpora los derechos sociales en el artículo 14 bis, se moderniza, se ayorna al nuevo momento, incorpora los nuevos derechos y vamos a tener esa Constitución vigente a partir de ese momento. El tercer momento constitucional relevante lo vamos a tener en el año 1994, en el cual se hace la última reforma constitucional que, como vamos a ver a continuación, incorpora los derechos de tercera generación. Pero esa Constitución histórica de 1853, más el artículo 14 bis de 1957, más los derechos de tercera generación de 1994, conforman un proceso histórico que define el modelo de organización política de nuestro país. Nos detenemos un segundo en la reforma del 57, en el marco del desarrollo del estado de bienestar. Siempre les digo que hay un contexto internacional. El constitucionalismo social es un fenómeno social, un fenómeno ideológico que encuentra registros en la Constitución mexicana del 47, en la Constitución de Weimar en Alemania, una corriente que dice, señores, no hacemos nada con garantizar derechos en la Constitución pensando que las personas son iguales entre sí. Las personas no son iguales entre sí. Los trabajadores no tienen los mismos derechos, no tienen las mismas posibilidades de ejercer los derechos que tienen los empleadores. Entonces, la Constitución no solo tiene que decir son iguales, sino que a ustedes, los que menos tienen que tener una protección mayor. Entonces ahí incorpora el derecho a la jornada limitada, a las condiciones dignas de trabajo, a cobrar el aguinaldo, a la estabilidad del empleo público, el derecho a la huelga, el derecho a la libertad sindical, pasan a ser protegidos por la Constitución Nacional. Primera, segunda generación, Constitución histórica, más la incorporación que la moderniza. El tercer momento, entonces, importante, sustancial, es la reforma del 94. En el año 1994, la historia decía que el presidente Menem quería reelegir y la Constitución era una Constitución que establecía mandatos de 6 años para el presidente sin posibilidades de reelección. En ese sentido, había una fuerte presión de Menem que tenía un importante consenso popular. El expresidente Alfonsín siempre había querido modernizar la Constitución Nacional, respetando el mandato histórico, incorporando o modernizándola. Entonces se llegó a un acuerdo que fue conocido como el Pacto de Olivos. Estoy siendo muy sintético porque tiene que ver con la clase, pero bueno, seguramente en las clases presenciales y en los textos van a poder profundizar. Ese Pacto de Olivos es el pacto entre las dos fuerzas políticas más representativas de la Argentina, el peronismo y el radicalismo. Así se hacen los pactos constitucionales, grandes acuerdos políticos. Las reglas de juego no las fija quien tiene una mayoría circunstancial. La regla de juego la tienen que fijar todos los jugadores.
no importa la mayoría circunstancial. El Pacto de Olivos fue un acuerdo. En ese acuerdo se dijo, vamos a reformar la Constitución, no vamos a tocar la parte dogmática fundamentalmente, pero sí vamos a modernizar y agilizar el Estado. Hay un subpárrafo que es el de Alfonsín a Menem. Yo te acepto que se incorpore la reforma, la reelección presidencial, que es lo que vos querés. Pero a cambio en la negociación te pido una serie de cosas que yo siempre quise plantear en la reforma de la Constitución. ¿Sí? Negociación política, no está mal. La negociación política es donde se generan acuerdos. Y acuerdos para los tiempos, no para ese momento. Entonces el núcleo de la parte dogmática que está en los artículos 1 a 35 no se tocó, pero sí se incorporaron nuevos derechos y garantías. Los derechos de tercera generación, los derechos de iniciativa popular, consulta popular, partidos políticos, defensa de la competencia, del usuario, del consumidor, preservación del medio ambiente, consagración del habeas corpus y el amparo, dos temas que vamos a ver en unidades en nuestra materia más adelante, se incorporaron a la Constitución Nacional. En alguna clase también les conté en la primera unidad que se incorporó también la autonomía universitaria en la Constitución Nacional. Y una fuerte reforma política se produjo con la reforma del 94. La elección directa del presidente, antes no se elegía directamente, elegíamos electores que en un colegio electoral elegían al presidente. El mandato de 4 años con una sola reelección, el achicamiento de los mandatos de los senadores de 9 a 6 años, antes duraban 9 años en el mandato, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros antes del 94 no elegíamos al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que era el presidente el que elegía él mismo un intendente para la ciudad. En fin, una serie de cambios en la estructura política, el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que vamos a estudiar encargado de la selección de los jueces, y una serie de la Defensoría del Pueblo, etc. La creación del jefe de gabinete. Se me van ocurriendo un montón de cuestiones que vamos a ir desarrollando en nuestra materia a lo largo de este curso y que fueron creadas o modernizadas en el año 94. Y el otro tema muy importante que se incorporó con jerarquía constitucional una serie de tratados internacionales de derechos humanos, lo que vamos a conocer como el bloque federal constitucional, tratados internacionales de derechos humanos que hoy son parte de nuestra Constitución Nacional. Créanme que cada una de estas cosas las iremos desarrollando a lo largo de la materia que estamos estudiando y que estoy presentando de alguna manera en esta clase hoy con ustedes. Le vamos a dejar textos de definiciones sobre qué es la Constitución Nacional, pero está claro que es la ley de leyes, es la Carta Magna, es la Carta Fundamental, es la norma suprema que organiza los poderes del Estado, las misiones, las funciones, las atribuciones que tienen los órganos del Estado, que define el sistema de derechos, deberes y garantías que tienen los ciudadanos y que establece de alguna manera el mandato para todo el sistema normativo que va a aplicarse en la sociedad argentina. Por eso la importancia de su estudio, de su análisis, de su referencia. Y la idea del consenso, de que la Constitución Nacional es una herramienta de consenso. La Constitución Nacional es el acuerdo político convertido en regla. Y por eso es necesario que su modificación, en el caso de creerse necesario, y siempre el proceso del devenir histórico necesita justamente de reformas, solo es posible a través de un gran consenso que no solo se expresa en una mayoría importante de aquel que gana una elección de convencionales constituyentes, sino también de respetar la voluntad de las minorías.
hasta acá llego en esta parte. Vamos a presentar con otros documentos y probablemente con otra clase virtual cuál es el mecanismo de reforma de la Constitución Nacional, en esta idea que hay un poder constituyente que tiene un primer momento, que es el momento originario. Yo se lo circunscribí a 1853-1860, donde la Convención Constituyente establece las reglas de juego. Y en esas reglas de juego fija también cuál es el proceso que se debe seguir para modificar la Constitución Nacional. No solo fija, la Constitución Nacional no solo contiene los derechos, deberes, garantías y la organización del Estado, sino que también contiene la formulación procesal de cuáles son los pasos que se deben dar para reformarse la propia Constitución Nacional. Entonces va a haber un poder originario y va a haber un poder derivado, que es cómo, siguiendo los pasos establecidos en la Constitución Nacional, podemos modificar esa Constitución Nacional incorporando nuevos derechos, modificando nuevos derechos, incorporando nuevos institutos, modificando la estructura del Estado. Nuestra Constitución Nacional, entonces, es una Constitución escrita, es una Constitución formal y es una Constitución que prevé un mecanismo para su modificación. Lo dejamos acá, los invito como siempre, cátedradistefano.cbc.com, tienen esta presentación de PowerPoint, tienen los materiales de lectura y seguiremos ahí con el tema de reforma de la Constitución. Nos vemos pronto.